Saludos. En este caso vamos a resolver 3 ejercicios de una guía de trabajo autónomo particular sobre transformaciones geométricas en el plano. El primer ejercicio, este que está con la letra E, nos solicita determinar la transformación geométrica representada y además identificar si existen puntos o rectas invariantes en cada caso. Vamos a recordar que tenemos 4 tipos de transformaciones. Tenemos la transformación que es la reflexión, pero también podemos tener traslaciones, homotesias y también lo que son los giros o rotaciones. Entonces, cada una de estas transformaciones tiene características particulares que nos va a permitir darnos cuenta el tipo de transformación que estamos visualizando. Recordemos que la reflexión, vamos a comenzar por la primera que tenemos por acá. La reflexión es cuando vemos la figura reflejada, como la palabra lo dice, reflexión, reflejada a partir de una línea recta, que es lo que se llama eje. Entonces, si nosotros observamos las 4 gráficas que tenemos por ahí, entonces vamos a poder visualizar que la primera gráfica, que es la A, va a tener un eje de simetría. En este caso, ese eje de simetría es el que estoy ahorita señalando con una flechita verde. Es esa recta. Y a partir de esa recta, pues vamos a tener determinados puntos, por ejemplo el D y el P, los cuales se encuentran a la misma distancia de esa recta. Otros puntos que se encuentran a la misma distancia de esa recta serían el punto A con el punto O, que ahorita estoy haciendo como de color magenta. Entonces, en el momento que nosotros tenemos puntos que están a la misma distancia de ese eje, se nos va a reflejar una imagen de un lado y del otro, y ahí vamos a tener una reflexión. Ahora bien, vamos a conversar un poquito de lo que son traslaciones. Nosotros tenemos una traslación, visualmente es muy intuitivo porque cada transformación corresponde, tal como su palabra lo indica, una traslación es trasladar. Cuando yo tengo una figura y tal como está, conservando la forma y su tamaño, simplemente la traslado de lugar. Entonces, si nosotros vemos las 3 gráficas que nos quedan, en el caso de la gráfica C, estamos frente a una traslación, porque tenemos un triángulo, que en este caso es el triángulo PMD, y básicamente lo estamos cambiando de lugar, nos lo estamos llevando un poco más hacia arriba y hacia la derecha, y ahí se forma el triángulo CBA. Entonces, para ir ordenando, la reflexión corresponde a la imagen que está en A, la traslación corresponde a la imagen que está en C. Homotesia, bien, una homotesia es muy particular porque en el caso de la homotesia es pues la única transformación donde el tamaño cambia. Una figura puede ser más grande o más pequeña. La forma no varía, pero sí varía el tamaño. Entonces, entre la transformación B y la D podemos fácilmente identificar la homotesia, la que ahorita estoy haciendo con color magenta, porque tenemos triángulos. En este caso, en esos triángulos, pues vamos a tener un triángulo el cual está ampliado con respecto al primero que tenemos acá, al BUT. Entonces, en este caso vamos a tener una homotesia. La homotesia estaría en la que tiene
pues la gráfica B. Y para finalizar, recordemos que las rotaciones corresponden a un giro. Entonces, siempre que tengamos algún giro en las gráficas, pues vamos a tener una rotación. En este caso, la rotación corresponde a la gráfica que tenemos en la opción D, en esta última opción que estoy haciendo en un cuadrito negro. Bien, eso con respecto al ejercicio básico, que es determinar qué tipo de transformación estamos observando. También hay otro ejercicio que está en la misma guía de trabajo, está numerado con la C. Dice, observe la siguiente figura. Tenemos un triángulo, un cuadrado ABCD. Este cuadrado contiene al lado CD, por supuesto, ¿verdad? Y podemos identificar claramente el lado CD. Voy a ponerlo con color verde. Ahí está el lado CD. Vamos a hacerlo como un poquitito más visible. Bien. Dice que ese lado mide 4 centímetros. Y se nos está solicitando las coordenadas del vértice B. Entonces, por aquí se nos está solicitando las coordenadas del vértice B. Vamos a suponer que cada unidad, acá en el plano cartesiano, respecto al eje X y al eje Y, mida 1 centímetro cada unidad. Entonces, pues este ejercicio en particular básicamente es para ubicarnos en cuanto al plano cartesiano. No hay que hacer una transformación en particular, sino básicamente observar las coordenadas. Este puntito que es el D, es el puntito. Recordemos que primero se escribe la coordenada en X y luego la coordenada en Y, entonces va a ser el puntito menos 4,2. ¿Por qué es el punto menos 4,2? Porque si a partir del punto nos vamos al eje X, me voy a encontrar al menos 4. Y si a partir del punto nos vamos al eje Y, me voy a encontrar al menos 2, al 2. Entonces, como el lado del cuadrado mide 4 centímetros, entonces el punto C, en buena teoría, va a estar 4 unidades hacia la izquierda del punto D. Si hacemos un movimiento hacia la izquierda, estamos hablando que las unidades en el eje X disminuyen, porque nos vamos acercando hacia el menos infinito en las X. Vamos a tener menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y aquí estaríamos en menos 8. ¿Ok? Entonces ya ahí tendríamos las coordenadas en el eje X que nos van a servir para el punto C, pero también para el punto D que está en línea recta hacia arriba. Entonces las coordenadas de este punto B en X va a ser menos 8. Ahora vamos a averiguar la coordenada de este punto, pero respecto al eje Y. Para averiguar la coordenada respecto al eje Y, nos vamos a ir al eje Y. Y tenemos que pensar en el eje Y. ¿Qué coordenada va a corresponder acá? Recordemos, vamos a utilizar el mismo principio. Recordemos que el lado mide 4. Y como en un cuadrado todos los lados son iguales, pues también su altura va a ser 4. Eso quiere decir que si inicialmente estábamos en el 2, en el eje Y, si agregamos 4 unidades, 1, 2, 3 y 4, entonces vamos a llegar a el 6. Entonces, la coordenada del punto B en el eje Y va a ser 6. Esta sería la respuesta, menos 8,6, que corresponde a la opción B.